impartir la clase del día de hoy. Es un gusto tenerte nuevamente con nosotros, Carmen, para que nos impartas tu conocimiento y con temas tan importantes. Entonces, bienvenida, Carmen, y comenzamos con tu clase. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Bueno, buenas tardes para todos. La clase de hoy se va a tratar de acerca del suelo. El suelo visto desde el punto como organismo vivo y en movimiento, que realmente es un concepto que se debe manejar hoy en día porque el concepto como el suelo inorgánico nada más, pues ha dejado de tener vigencia debido a la importancia que tienen los microorganismos del suelo para el desarrollo de las plantas, que es lo que nos interesa a la hora de producir alimentos, ¿ok? Entonces, vamos a ver este enfoque como un ecosistema vivo y vital, el cual representa la plataforma o la base del desarrollo agroalimentario del planeta. Un poquito para tener en mente lo que son las estadísticas, la cantidad o el porcentaje de tierra arable alrededor del mundo está cerca del 11%. Eso es aproximadamente 148 millones de kilómetros cuadrados. Pero lo que se considera realmente tierra arable o decir apta para ser cultivada es equivalente a unos 16 millones de kilómetros cuadrados, ¿ok? Es importante tener esto como referencia porque ahí vemos la cantidad de tierra que tenemos para producir alimentos está cada vez haciéndose más pequeña, más chica, y eso es importante a la hora de manejar sobre todo cultivos de manera intensiva. Quiero resaltar que en el planeta Tierra hay ciertos lugares o sitios que han sido destacados, sobre todo por los arqueólogos que han identificado un tipo de tierra que se conoce con el nombre de tierra preta, que es el nombre que le dan los indígenas del Amazonas a ese tipo de tierras, y que se encuentra ubicado en algunos lugares del planeta, pero fundamentalmente a nivel de las llanuras del medio oeste de los Estados Unidos, ¿sí? Lo que se conoce como el cinturón del maíz y del trigo, que también abarca una parte del norte de México, del norte de las Sierras Madres Occidental y Oriental de México, y que y taxonómicamente son identificados como molisoles. Es decir, esos son suelos que tienen alta fertilidad y son muy adecuados para la producción agrícola. En las zonas del Amazonas, que es esta que aquí en la imagen se observa con unos puntos marrones, están muy cerca, ubicadas estas tierras pretas o tierras negras, ¿sí? Muy cerca del Río Negro de Brasil. También se han identificado en unas excavaciones arqueológicas en la zona del Ecuador, en el país Ecuador, y han ido identificando este tipo de tierras, sobre todo porque, eh, de acuerdo a los investigadores, estas son tierras que se han venido formando con la ayuda de el hombre, del ser humano, ¿sí? El tamaño de los depósitos no son muy grandes, son un área tal vez como de 1 hectárea, que es lo más común, lo más estadísticamente lo más frecuente en este tipo de descubrimientos arqueológicos. Y se ha identificado también en estas bolsas de suelo que la tierra fue mezclada de manera intencional con carbón, con desechos de alimentos o de cosecha y otros desperdicios, que incluyendo cerámicas de origen indígena, que esto ha ido aumentando la fertilidad de estas bolsas de tierra que se conocen como terra preta. Aquí hay una imagen, por ejemplo, de un suelo con la misma caracterización taxonómica en ambos casos. Es un oxisol, pero la foto de la izquierda se observa un oxisol de una coloración bastante clara, ¿sí? Y al análisis químico de muy poca fertilidad. Y al lado aquí derecho observamos el mismo oxisol, no en el mismo sitio, pero
característica taxonómica igual, es decir, pertenecen al mismo tipo de oxisoles, pero observen cómo aquí se presenta una coloración negra en el horizonte A y B, en el A, perdón, y se puede ver que este oxisol ha sido transformado y se le conoce en este caso como terra preta por su coloración oscura y además porque ha sido manejado por indígenas de la zona. Hay otras formaciones de suelos también muy fértiles en otros lugares del planeta, no necesariamente en el Amazonas, ¿sí? Que es una de las zonas donde más se han conseguido este tipo de bolsas de suelos muy fértiles. Existen otras áreas del planeta donde se consiguen suelos también fértiles. En este caso, este que está acá, Chernozemsk, es un suelo característico de la región de Ucrania, ¿sí? La zona de Ucrania. Estos son suelos que también se han venido formando durante miles de años debido también a la acumulación de materia orgánica y la presencia de microorganismos benéficos que han enriquecido la tierra, ese tipo de suelos. Son suelos extremadamente fértiles que contienen grandes cantidades de humus y por supuesto son suelos que son altamente productivos cuando se siembran con cultivos agrícolas. Entonces, están ubicados, bueno, aquí en la zona de Ucrania hay una gran cantidad de estos suelos fértiles. En las llanuras en los Estados Unidos, muy cerca de los cinturones maiceros, también hay suelos de este tipo que son altamente productivos. Y pues, ya les había comentado que en la zona de la Amazonía. Aquí hay otra imagen también se han conseguido algunos suelos de alta fertilidad en las pampas argentinas, en Uruguay, ¿sí? Donde se pueden también observar suelos con altos niveles de fertilidad eh, que son muy adecuados para la producción agrícola. Entonces, lo que ustedes ven aquí coloreado en verde, ¿sí? A nivel de los Estados Unidos, a nivel de la Amazonía o de las Pampas Argentinas, a nivel de algunas zonas de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética y lo que representa hoy el área de Ucrania, con altos niveles de fertilidad. Gran parte de estos suelos se consideran molisoles y los molisoles, pues son el tipo de suelo que tienen una profundidad adecuada para la producción agrícola, pero además tienen alta fertilidad, ¿sí? La cuenca del Amazonas, por supuesto, que es una zona que ha llamado mucho la atención por la exuberancia de sus selvas, pero también por la fertilidad que poseen esos suelos. Pero si vamos a hacer un análisis más profundo, son fértiles porque existe mucho reciclaje de nutrientes debido a la gran cantidad de plantas y de árboles que hay allí. Pero si nosotros vamos a la parte más, a la taxonomía de esos suelos y a ir un poco a profundidad, conocer este tipo de suelos, nos damos cuenta que son suelos muy viejos, son uno de los más antiguos del planeta, están ubicados allí, y estos son suelos muy meteorizados, y si nosotros eliminamos la selva amazónica, el suelo que se encuentra allí realmente es muy pobre. Eso significa que la Amazonía le debe esa exuberancia que tiene esa selva a su reciclaje, al reciclaje de nutrientes que existen en este tipo de ecosistemas. Si ustedes observan aquí este árbol en la Amazonía eh, colombo venezolana, este tipo de raíces, ella se debe a que las raíces de los árboles están buscando los nutrientes que están superficialmente. Estos son árboles que no tienen raíces muy profundas, la mayoría son superficiales, precisamente porque los nutrientes se encuentran en el primer perfil del suelo y es un perfil muy pequeño. Entonces los árboles empiezan a producir raíces muy superficiales para poder capturar este tipo de nutrientes. En este sentido, el suelo de las diferentes
regiones del mundo tiene algunos factores que van a afectar la fertilidad del mismo. Una es precisamente la capacidad de reciclaje que tenga ese suelo, como en el caso de la Amazonía, tienen un alto contenido tanto de materia orgánica como de retención de agua. Eso es importantísimo cuando queremos mantener la fertilidad de los suelos, que el suelo tenga la capacidad de retener agua de la manera más adecuada para el crecimiento de las plantas. El contenido de la materia orgánica, como les decía, es importante porque además de mejorar la estructura del suelo, es la parte que va a aportar los nutrimentos para las plantas para que puedan crecer y hacer todos los procesos fisiológicos para la producción de frutos, que es la parte final de la producción fisiológica de las plantas, el fruto. Entonces es fundamental que haya cierto contenido de materia orgánica para mejorar la retención de nutrimentos y la absorción por parte de las plantas. La interacción entre los nutrientes que están en el suelo y las plantas, que son las que los absorben, toda esa interacción de nutrientes también está determinada por el pH del suelo, por la humedad del suelo y por la textura de ese suelo. Más adelante vamos a hablar un poquito de las texturas del suelo y lo importante que es para cada tipo de producción agrícola que queramos establecer. Entonces, les comentaba que el pH del suelo también es importante porque generalmente los suelos ligeramente ácidos o neutros son los más adecuados para la producción agrícola. Sin embargo, por experiencia, la mayoría de los suelos tienden a acidificarse, es decir, tienen pHs ácidos, lo cual también representa una poca accesibilidad en los nutrientes presentes en el suelo por parte de las plantas cuando no se maneja bien el pH de los suelos. Eh, Otro factor que afecta bastante la fertilidad del suelo es la misma composición del suelo en cuanto a su formación. ¿Sí? Si su formación proviene de suelos rocosos, pero no han sido altamente meteorizados, entonces la disponibilidad de nutrientes como, por ejemplo, el potasio, el fósforo y el nitrógeno, no va a ser tan adecuada para la producción agrícola como un suelo que tenga una composición de una textura más meteorizada, es decir, que haya pasado más tiempo y la roca se haya desintegrado más y que estén accesibles algunos elementos como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, sobre todo cuando tenemos la presencia de microorganismos. ¿Sí? Aquí esta imagen, en la parte de suelo, podemos conseguir diferentes tipos de microorganismos, que no solamente son bacterias y hongos, que son muy importantes a la hora de conocer la salud del suelo, sino que también tenemos algunos insectos, también algunos ácaros, coleópteros, insectos coleópteros que son fundamentales a la hora de la descomposición de los nutrientes y hacerlos accesibles a las plantas, ¿no? Las lombrices de tierra, los diferentes tipos de hongos y por supuesto las bacterias que son todo un sistema de microorganismos que ayuda a que este suelo pueda producir esos nutrientes para la producción agrícola y para la producción de bosques, de selvas. El clima es otro aspecto que también tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Debe haber precipitaciones de forma moderada, no muy intensas, no muy escasas, no muy distanciadas unas de otras, temperaturas que sean moderadas. Todo esto del clima influye de una manera muy particular en la agricultura para que se haga eficiente. La topografía también es otro factor importante, ¿sí? Las zonas planas o de valles ligeramente onduladas suelen ser mucho más fáciles de cultivar y también tienen la tendencia, dependiendo del tipo de suelo, por supuesto, pero a acumular mayor cantidad de nutrientes, sobre todo esas zonas que están en valles, en donde las dos montañas muchos de estos nutrimentos puedan ir lixiviándose hacia la zona más plana de la parte topográfica, en donde pueden haber mayor acumulación de
nutrientes y más fácil también para la producción agrícola, ¿no? También por la topografía. Y las prácticas de manejo de suelo también es muy importante para mejorar la fertilidad a largo plazo, ¿no? Ya hemos visto en clases anteriores muchas formas de implementar la fertilidad y el manejo agroecológico de un cultivo y fundamentalmente tiene que ver con manejo de suelo y de utilizar prácticas de, producción sostenible como la alternancia de cultivos o rotación de cultivos, utilizar fajinas o trabajar en las montañas, no trabajarlas, sino utilizando este, las fajinas se me fue el nombre, pero tratar de evitar que la corrida del agua sea intensa y tratar de hacer terrazas. El terraceo es importante a la hora de trabajar, sobre todo suelos con pendiente mayor al 30%. Entonces, el trabajo de las prácticas agroecológicas es fundamental para manejar fertilidad del suelo. El suelo, como les comenté, se puede formar de diferentes formas. Depende mucho del clima, de donde esté ubicado, el tipo de roca madre que se meteorizó para formar ese suelo. Ya les comenté que en la Amazonía es uno de los suelos más antiguos del planeta. Por supuesto que al quitar el bosque en la selva tropical, el suelo es muy pobre, ¿sí? Hay suelos más jóvenes que tienen mejor fertilidad, por ejemplo, como los suelos de las zonas andinas, porque llevan menos tiempo en formación. La topografía también ayuda mucho. Les comentaba que suelos de los valles son más fértiles o tienden a ser más fértiles que los suelos que están en pendientes o en montañas, en laderas que son muy inclinadas porque allí se pierde mucho por escorrentía o lixiviación los nutrimentos. Entonces, dependiendo del clima, topografía y los organismos presentes en una región determinada, pues vamos a tener diferentes tipos de suelo. Aquí en la imagen ustedes observan que tenemos em, varios perfiles, esto es lo que se llaman perfiles de suelo. El primer perfil de suelo, que corresponde a unos 20-25 centímetros de profundidad, es el que se le conoce como el perfil A o el horizonte A. El B está a una profundidad aproximada de 70 centímetros y el C de unos 20 metros en adelante, ¿ok? Entonces, el suelo tiene diferentes horizontes o niveles, dependiendo de su formación. Aquí hay un esquema que está bien graficado lo que significa el origen de lo que es un suelo como ecosistema. Un suelo que tiene una parte mineral o inorgánica que proviene de una roca madre que ha sufrido diferentes alteraciones dependiendo del clima, ¿sí? El clima que puede ser un clima intenso y tropical o un clima más templado. El ecuatorial o clima tropical pues tiene una alteración mucho más violenta y más, eh, de manera más rápida de la roca madre, a diferencia de los climas templados que es más progresivo. En el caso de este tipo de alteraciones se forman moléculas muy pequeñas y se recristalizan debido a la presencia de unas cargas negativas, que es lo que forman los suelos de tipo arcilloso, a diferencia de aquellos suelos que están ubicados en climas templados, en donde la transformación es progresiva y pasa de arena a limo y finalmente a arcillas, ¿ok? Entonces, esto es lo que se conoce como el origen mineral del suelo. Y el origen orgánico del suelo es aquel que proviene de la acumulación de los restos o residuos orgánicos de las plantas, las cuales se van también descomponiendo de una forma, dependiendo también de las condiciones climatológicas, de una forma más rápida o menos rápida, y va habiendo el impacto, existe el impacto importante de los microorganismos que van a descomponer. Entonces allí entran microorganismos como las bacterias, los hongos,
los insectos que juegan un papel muy importante a la hora de la descomposición del humus. Luego, en estos momentos de la descomposición de humus hay un proceso que es muy importante porque es el que permite que haya la presencia de unas moléculas más estables y que ayudan a mantener la estructura física del suelo, que se llama el proceso de polimerización. El proceso de polimerización de el humus es ese proceso que lleva a que el suelo se mantenga agregado, se mantenga pegado. Y esta caracterización de los suelos, de la presencia de los procesos de polimerización, es la que nos permite a nosotros también mantener o retener ciertos nutrientes a nivel del suelo que puedan ser luego utilizados de manera más fácil por las raíces de las plantas, ¿sí? Entonces, el proceso de polimerización del suelo, no es otra cosa que ayuda a descomponer el humus a llevarlo hasta su parte final, que es la parte más accesible por parte de las plantas, que es lo que nosotros conocemos como el humus. Y este proceso, junto con la mineralización del suelo, es lo que forma hoy en día nuestros suelos, los suelos que utilizamos para la producción agrícola. Ahora vamos un poquito más a conocer cuáles son los tamaños de las diferentes partículas de suelo. Hay tres partículas esenciales en un suelo. Están las partículas más grandes, las que todavía están en proceso de meteorización, que son partículas que no retienen mucha agua ni nutrientes, que ese tipo de suelo o es lo que nosotros conocemos como partículas de arena, ¿sí? Luego viene aquí en esta gráfica, pues ustedes observan más o menos la dimensión en milímetros, lo que tiene una partícula de arena es de 1 milímetro. Luego viene una siguiente fase que se conoce como las partículas de limo, que esta que está aquí. Esas partículas son medianas. Se puede decir que están intermedias entre lo que es la arena y la arcilla, que es la partícula más pequeña, y tienen una textura más suave, más sedosa, y por supuesto, este tipo de partículas dentro del suelo ayudan a retener un poco más el agua y un poco más los nutrientes. Y finalmente tenemos unas partículas muy pequeñitas, que son las partículas conocidas como arcillas, y estas son las que retienen gran cantidad de agua y nutrientes, pero que si no son bien manejados, suelos que tengan grandes cantidades de arcilla en su textura, podemos tener dificultades para drenar, incluso para airear las raíces de los cultivos, ¿no? Entonces, es importante conocer cómo está formado el suelo, dependiendo de cuánto porcentaje de arena, limo o arcilla tenga. Nosotros también podemos planificar nuestras actividades agrícolas dependiendo del tipo de suelo o de la textura del suelo. Esto se le conoce como textura de suelo y hace que podamos clasificar los suelos en diferentes tipos. Entonces, los que tienen mayor porcentaje de arena en su composición se les conoce como suelos arenosos, que son los suelos que vemos a nivel de las playas, en las dunas, suelos que tienen partículas de arena en gran proporción comparada con el resto de la textura del suelo. Tenemos suelos arcillosos, son esos suelos que se inundan fácilmente, que son suelos que no drenan cuando llueve, tarda mucho en percolar el agua dentro del perfil del suelo. Por supuesto que tienen un gran porcentaje de partículas del tipo arcillas dentro de su composición o su textura. Tenemos, siguiendo el tipo de suelos limosos, que son aquellos suelos que tienen unas texturas intermedias, son mejor aireados, mejor drenados, son suelos, entre comillas, ideales para la producción agrícola. Y hay los suelos también ideales para la producción agrícola, son aquellos que llaman francos. Los suelos francos son los que tienen una proporción intermedia entre la arena, el limo y la arcilla. Es decir, son suelos que si tienen una proporción intermedia, pues deben ser suelos que están mejor aireados, mejor drenados o mejor hidratados, dependiendo del tipo de cultivo. Entonces nosotros sabemos
dependiendo del tipo también de textura de suelo, podemos nosotros planificar nuestros cultivos. Los suelos arcillosos, cuando falta la humedad en los suelos, entonces empiezan a presentar este tipo de resquebrajamiento o grietas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la arcilla empieza a desprenderse una vez que pierde la humedad. Entonces, en muchos casos, un suelo arcilloso no es ideal o no es adecuado para la producción agrícola, sobre todo cuando tenemos épocas del año donde va a faltar mucha humedad o no va a haber precipitación y no tenemos sistema de riego. Hay otro tipo de suelos también característicos en las zonas en los Andes hay mucho, porque en los Andes hay mucho suelo volcánico, porque hay muchos volcanes, pues. De hecho, la cordillera andina se sigue formando debido a la actividad volcánica que tiene esta parte del planeta, ¿no? Entonces, existen suelos que tienen grandes contenidos lo que llaman silicatos o vidrio y tienen esa característica, ¿no? Son unos suelos oscuros, tienen grandes cantidades de nutrientes también, porque recuerden que la expulsión de los volcanes, pues fundamentalmente tiene elementos que pueden ser nutritivos para la producción. Se consideran suelos fértiles, ¿sí? Y con una gran capacidad de albergar diferentes tipos de cultivos. Estos suelos se le conocen como suelos volcánicos o andosoles, y el origen del nombre proviene de los Andes. ¿Sí? Porque son suelos característicos de los Andes que se encuentran todavía en formación. La palabra andosol es japonesa o proviene del japonés an, que significa oscuro, y do, que significa suelo. Entonces, este tipo de suelos, los que vienen o las personas que conocen las zonas de los Andes, pues los deben haber visto porque son suelos muy característicos y son originados por la actividad volcánica. Hay suelos que pues no tienen ninguna importancia agrícola, como los suelos inundados, que se han ido también formando en algunas planicies de América. Se consiguen muchos suelos inundados en América. En la Florida, en los Estados Unidos, hay suelos de este tipo de material, sí, que tienen acumulado mucho material orgánico porque hay mucho proceso de descomposición de plantas por la presencia también de la humedad, porque se mantienen siempre inundados. Hay otros suelos que se le conoce como suelos calcáreos, que son estos que están por acá, esta imagen que está aquí, que tienen grandes contenidos de carbonato de calcio. Por encima del 15% de carbonato de calcio en un suelo se le conoce como suelo calcáreo. Y es fundamentalmente porque, bueno, porque se han ido acumulando, esto se le conoce a veces también como minas, las minas de carbonato de calcio, porque la mayor cantidad del suelo está prácticamente compuesta por carbonato de calcio. Por encima del 15% ya se considera un suelo calcáreo. En vista de que el planeta ha venido cambiando mucho debido también a la contaminación producida por los hombres, por el ser humano, la contaminación de tipo androgénica, pues, o sea, debido a la actividad del ser humano. Entonces aparecen unos suelos que son llamados tecnosols, pero no es otra cosa que botadero de basura, ¿sí? Este que está acá, pues la mayoría de estos suelos está la presencia de material plástico, de material de desechos que no se descomponen fácilmente. Y bueno, que representan un problema ya a nivel mundial, porque no es nada más que están a nivel de suelo, sino que también están a nivel de los cuerpos de agua. Entonces tenemos islas de plástico y tenemos también suelos conocidos como suelos tecnosoles o urbanos, que no son otra cosa que su acumulación de basura. Los suelos congelados tampoco son utilizados para la producción agrícola. Esto, pues, fundamentalmente porque las plantas requieren cierto contenido de calor. También lo vimos en clases anteriores, ¿no? Acuérdense la integral térmica de las plantas. Cada planta tiene su integral térmica. Entonces los suelos congelados también de origen, el nombre se le conoce como criosoles,
no tienen importancia agrícola, pero es importante también conocer la cantidad que existe en el planeta, porque, bueno, porque hay muchos suelos que se encuentran, si no están congelados en la parte superior, tienen el permafrost, que es una capa interna de hielo que solamente puede crecer cierto tipo de gramíneas en la parte superior y no pueden ser utilizados para otro tipo de producción. Bueno, entonces, como le he venido diciendo, el suelo, la formación del suelo, pues depende mucho de la formación o del procedimiento para su origen debido a la meteorización de una roca o piedra inicial, ¿sí? O bien sea por erupción volcánica o bien sea porque ya existía una roca madre que se ha venido meteorizando. La meteorización no es otra cosa que el pasar del tiempo y la forma como se va erosionando ese tipo de rocas, ¿no? Entonces hay dos tipos de rocas que pueden formar un suelo, o tres tipos, pues las volcánicas, que ya dijimos que son rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas, que son aquellas que tienen muchos procesos de se modifica mucho, ¿no? Debido a los procesos, sobre todo del clima. Entonces, dependiendo de la roca madre, pues nosotros podemos ir también conociendo cómo se va a poder, cómo se va a ir formando ese suelo. Entonces, la roca madre, que es así como se le conoce a la originaria, a la parte originaria que produce o que forma un suelo, se va degradando hasta llegar a a cierta textura de suelo. Recuerden que empieza siendo arena, después pasa limo y por último llega arcilla. Las arcillas tienen una capacidad eh, de tener cargas negativas, de acumular cargas negativas, y estas partículas cargadas negativamente, las arcillas, con el humus, que también tiene carga negativa, eso van a ser un puente de unión en un complejo que se le conoce húmico arcilloso a nivel del suelo, que ayuda también a acumular o agregar otras partículas con signo positivo. Esto es química, ¿no? Esto es química del suelo, pero esa es la forma como se van uniendo y cómo se va formando el suelo, la formación a nivel de cargas negativas y positivas, como ya les decía, el humus y las arcillas tienen cargas negativas, pero hay otros elementos del suelo como el calcio, el hierro, el magnesio, el aluminio, que tienen cargas positivas. Entonces, esta interacción entre las cargas negativas y cargas positivas de un suelo es lo que nos va a ir dando también una capacidad de absorber nutrientes o de ser liberados esos nutrientes para que las plantas puedan absorber. Realmente lo que sucede en el suelo es que esas cargas negativas y positivas se tienen que ir estabilizando para poder ser esos elementos nutritivos ser accesibles a las raíces de las plantas, que son las que van a absorber estos nutrimentos del suelo. De allí la importancia de nosotros manejar también a nivel químico este tipo de procedimientos o procesos que ocurren a nivel del suelo, ¿no? Entonces, la primera etapa, que es un proceso erosivo del suelo en su formación, tiene que ver mucho con ciclos del clima. Entonces, allí intervienen los vientos, la lluvia, en las zonas donde el suelo permanece bajo congelación en un cierto tiempo. Entonces, cuando se descongela, el tiempo de evolución o de el tiempo entre un evento y otro, es decir, hay suelos que reciben impactos de erosivos debido a grandes lluvias, a grandes precipitaciones. Hay otros que las lluvias no son tan intensas y eso también ayuda a que la erosión sea menor, ¿no? Entonces, la primera etapa de formación de un suelo viene con un proceso erosivo. Eso es el primer paso para que el suelo se vaya formando. La siguiente etapa es degradar ese suelo que se ha venido exponiendo debido a la erosión, y es lo que se conoce como la meteorización física y química de la roca. Allí se van desintegrando estas partículas, por ejemplo, la roca en arena y después en limo, para ir formando diferentes horizontes o capas
en este suelo en la segunda etapa, que se le conoce como meteorización o degradación. Llega después la tercera etapa, que es la etapa donde el suelo ya desintegrado empieza a acumular materia orgánica, y al acumular materia orgánica empieza mucha actividad de los microorganismos a nivel de este suelo. Entonces, esos microorganismos empiezan a descomponer o a mineralizar la materia orgánica, haciéndola más accesible a, a, a la colonización por parte de plantas. Y ahí empieza la cuarta etapa, que es la colonización vegetal, es decir, el suelo ha evolucionado ya con el tiempo para poder sustentar una vegetación debido al reciclaje de nutrientes de una forma efectiva, como ocurre en la Amazonía eh, suramericana, ¿sí? Hay una gran colonización de microorganismos debido también a que hay una colonización vegetal, en este caso de la Amazonía son árboles, pero hay otros lugares del planeta donde son arbustos o plantas más pequeñas. Y una quinta etapa de formación de suelo, que ya es el suelo eh, que se ha conformado ya y tiene un horizonte que se pueden ver el A, el B y el C. Se ha humidificado ya el primer horizonte, los primeros 20 centímetros de suelo ya contiene gran cantidad de microorganismos y de humus mineralizado, y son suelos realmente, si se manejan muy bien, pueden sostener cualquier tipo de cultivos, ¿no? Entonces, el horizonte A, que este que está aquí, el primero, como les digo, lo mínimo que debe tener un horizonte A para poder planificar una siembra o un cultivo es 20 centímetros, ¿sí? Dependiendo del tipo de cultivo que queramos implementar. Pero el horizonte A es el más superficial, es el horizonte que es rico en minerales, es el más fértil, es el que va a sostener cualquier cultivo que queramos implementar allí, y es el que alberga también la mayor cantidad de microorganismos, de hongos, bacterias, coleópteros o insectos allí. En el horizonte A es donde se encuentra la mayor cantidad de vida en el suelo. Luego viene el horizonte B, que como les decía, pueden ser de hasta 70 centímetros. Es una capa donde se encuentran materiales que se han ido depositando debido a la infiltración, a los procesos de lixiviado debido a la lluvia. Ahí es donde podemos encontrar también algunos materiales en descomposición, aunque no la gran mayoría, sino aquellos materiales que fueron lixiviándose debido al a la precipitación fundamentalmente. Por eso es que también se le conoce como un horizonte iluvial, ¿sí? El horizonte B o iluvial. Y por último, el último horizonte de importancia agronómica es el horizonte C, que este todavía se encuentra en proceso de meteorización. Todavía allí se pueden conseguir fragmentos de lo que fue la roca madre o la roca que hizo que se formara este tipo de suelo. Entonces, fundamentalmente los horizontes más importantes para la producción agrícola son el A y el B. Aquí hay una imagen una pequeña imagen, o mejor dicho, ampliada, una imagen de un grano de suelo, y vean ustedes lo complejo que puede ser un suelo. Este es un suelo que tiene partículas minerales como el cuarzo y arcilla, pero que a su vez también tiene algo de la porosidad, ¿sí? Donde acumula aire, donde hay colonias de bacterias entre esos espacios de aire que tiene la partícula. También hay moléculas o espacios que son llenados por partículas de agua. Observen también que hay materia orgánica en el centro de un grano de suelo. Entonces, en un suelo, en un grano de suelo, uno puede conseguir una biodiversidad elevadísima, porque puedes observar allí que tiene bacterias, aire, cuarzo, arcilla, materia orgánica. Y esta materia orgánica se mantiene también siempre en proceso de mineralización o descomposición. Bueno, ¿por qué nosotros
le damos tanta importancia a los suelos y a la materia orgánica y a esa vida que hay en los suelos? Bueno, fundamentalmente porque dentro del perfil del suelo están los microorganismos que hacen que esos nutrimentos originarios del suelo sean accesibles a las plantas. Y como yo les digo, si ustedes aplican mucho fertilizante en suelos que realmente tienen un nivel de fertilidad un poco elevado, que no hay necesidad tal vez de fertilizar de manera química, sino que tal vez haciendo enmiendas, haciendo reciclaje, manejando el humus. Claro, estoy hablando tal vez en espacios no muy grandes, en espacios donde se pueda manipular el humus para ir integrándolo al suelo y mejorar la estructura, la capacidad de retención de agua y los microorganismos. Es importante porque al aplicar fertilizantes químicos y tener microorganismos en ese suelo, los microorganismos también son muy inteligentes. Entonces, reciben nitrógeno que proviene de urea o de un fertilizante químico que contenga alto contenido de nitrógeno y los microorganismos dejan de trabajar o dejan de descomponer o mineralizar la materia que está en descomposición. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, estoy recibiendo un nitrógeno y no necesito yo producirlo, no necesito descomponer nada para obtener nitrógeno, aquí está. Igual con el potasio. Muy diferente ocurre con el fósforo, porque como lo que han podido observar mis clases anteriores, saben que el fósforo es uno de los elementos que menos eh, puede ser tomado por las raíces de las plantas. Y para que el fósforo sea accesible a las raíces de las plantas, pues tenemos también que tener ciertos microorganismos y procesos bioquímicos que ocurren en el suelo debido a los microorganismos que están allí, porque el fósforo es uno de los elementos más escasos en el planeta y cuando están en el suelo son los menos accesibles porque sus cargas químicas están reteniéndolo a nivel de la roca madre del suelo. Entonces, hay que conocer un poco de todo, de química de suelos, de ecología de suelos, de formación o taxonomía de suelos, para poder entender también qué tipo de fertilizantes, en caso de que haya necesidad de aplicarlo y manejar esa biodiversidad a nivel de suelo que tenemos que manejar con precaución porque en los suelos, pues, si nosotros vamos un poco más allá, vamos a tener organismos muy flojos. Yo les digo flojos, pero realmente es que los organismos saben si hay nitrógeno en el suelo o hay calcio o hay potasio, pues no van a trabajar para producirlo ellos, hacerlos accesibles, porque simplemente les están indicando, aquí hay, no trabajes tú, mire, yo te lo estoy dando. Entonces, bueno, es importante conocer un poco más de este tipo de, eh, de formación de suelo y de salud del suelo para nosotros también aplicar nuestros correctivos en caso de que haya necesidad de aplicarlos y también aplicar otros fertilizantes que no sean tan producidos de manera química, sino producidos dentro de la misma finca. Tratar de hacer el reciclaje dentro de la misma finca. O eso es lo que se espera que se maneje, ¿no? Que se manejen los suelos de manera como si fueran organismos vivos, igual que una planta. Ok, no sé cómo voy con el tiempo, no sé si puedo seguir yo puse aquí una pausa en caso de que haya algún comentario, alguna intervención de alguien que quiera participar haciendo algún comentario o no sé si tienen preguntas, porque todavía nos queda cuánto queda de tiempo, Paulina. 10 minutos, Creo que Carmen. ya estamos en el tema. Ok. Bueno, sí, cualquiera intervención para complementar esta información, alguien que tenga conocimiento de esos suelos. Mira, a mí me llamó mucho la atención lo de los suelos negros o la tierra preta, porque es que se ha venido investigando cada vez más y están los científicos que
son arqueólogos los que hicieron las excavaciones, pudieron identificar que esos suelos son hechos por el hombre, claro, por nuestros indígenas, ¿no? Es decir, el conocimiento de los indígenas para producir tierra negra, utilizando carbón, utilizando el proceso de pirólisis, que es como se va formando ese suelo, ellos utilizaban el carbón, que me imagino que lo usaban era para preparar sus alimentos, y después iban agregando desperdicios de las cosechas o desperdicios de los alimentos que estaban consumiendo y iban haciendo suelo. Estoy hablando de la Amazonía americana, ¿no? De la cuenca amazónica. Y hace poco también se descubrió en Ecuador, no nada más en Brasil. Entonces, seguramente si seguimos viendo en otros lugares de Sudamérica que hayan trabajado los indígenas los suelos y que los hayan ido fertilizando de una manera, eh, de manera, como decir, intuitiva para mantener suelos fértiles, porque como también les recuerdo, los suelos de la Amazonía son los más antiguos del planeta y son los suelos más pobres también. Si nosotros quitamos el bosque que hay ahí arriba, esos son suelos muy, muy pobres. Entonces nuestros indígenas ya tenían ese conocimiento, ¿sí? Y se ha venido descubriendo que ellos fueron los que hicieron esos suelos negros. No es un suelo que nació, se fue formando de manera espontánea, fue un suelo elaborado por los indígenas de la Amazonía. Eso me llamó poderosamente la atención y por eso se los traje como primera diapositiva de esta formación de suelo, porque ya tenemos otros conocimientos más modernos, más nuevos, y nos indican que los indígenas de la Amazonía estaban preocupados por la poca fertilidad de la Amazonía y que sabían que si cortaban la zona superior del bosque, ellos estaban perdiendo la fertilidad de los suelos de donde provenían muchos de sus alimentos también. No, en el chat tampoco hay, oye, en el chat solo hay una persona. Sí, Carmen, en el chat no tenemos preguntas ni aportaciones. Ah, bueno, algunos de los compañeros que están allí, si tienen alguna información o alguna pregunta que necesiten que se las aclare, estoy a disposición. No, Carmen, no tenemos ni preguntas ni aportaciones. Entonces, damos por finalizada lo que es la clase del día de hoy. No sé si quieras decir algo ya para despedirnos. Sí, bueno, recordarles que la formación de los suelos tenemos diferentes tipos, hay muchos tipos de suelos, los idóneos para la producción agrícola van a depender fundamentalmente del tipo de cultivo que querramos establecer. Existen básicamente los suelos arenosos, que permean mucho la humedad, son suelos muy pobres, realmente hay que aplicarles muchos ah, fertilizante, bien sea de manera natural o artificial. Los suelos limosos, que son suelos intermedios, que generalmente no conseguimos suelos limosos nada más, sino conseguimos suelos franco, limoso. Eso significa que tienen un porcentaje de arena y limo, o limo arcillosos, que tienen un porcentaje de limo con arcilla. Son los suelos, mientras más arcillosos, menos se acumula más el agua y hay menos permeabilidad de agua. Los suelos que son ideales para la agricultura son los que los ingenieros conocemos como los franco limosos o franco arenosos, que son suelos excelentes. Dependiendo del cultivo, por supuesto, nosotros también seleccionamos el cultivo sobre la base del suelo. Conociendo el suelo, nosotros podemos también buscar cultivos que requieran, por ejemplo, desarrollo de raíces más, con mayor profundidad, son suelos arenosos, porque le da a las raíces mayor espacio para moverse en el mismo suelo. Pero entonces tenemos que tener presente que tenemos que fertilizar con mayor frecuencia y regar. ¿Sí? Los suelos arenosos no mantienen humedad.
Los suelos que tienden a ser franco-arcillosos son ideales para cultivos tipo hortalizas, que requieren mayor cantidad de humedad en los suelos, mayor fertilidad de suelos. Entonces también tenemos que ver, analizar no nada más el suelo y el tipo de suelo y su clasificación, sino también conocer el clima, cómo estamos nosotros en cuanto a las precipitaciones, porque si hay elevada precipitación en cierta temporada del año, sabemos que los suelos franco-arcillosos, entonces tenemos que hacer camellones para sembrar en la parte más alta del camellón para evitar aguachinamiento de este tipo de suelo. Entonces, conocer el suelo es fundamental para alguien que está produciendo alimentos. Sí, es importante, no nada más para la producción agrícola, sino también para la producción pecuaria, ¿no? A nivel de producción animal también es muy importante conocer los suelos, sobre todo porque dependiendo del tipo de suelos también, hay suelos que no son muy fértiles, entonces son destinados más a la ganadería. Los suelos más fértiles siempre debemos tratar de que sean utilizados para la agricultura vegetal. Los suelos menos fértiles sean destinados para la ganadería. Entonces, hay varias premisas y bueno, como conclusión, decirles que solo podemos manejar tres tipos de suelos, los arenosos, los limosos y los arcillosos, pero que cada uno de estos puede variar en su composición y que dependiendo de eso, pues nosotros hacemos nuestros planes de